Esta historia comienza con una batalla, o más bien una masacre, ya que todos estaban siendo aniquilados por rayos que atravesaban a todos. Nuestro protagonista, que se encontraba también combatiendo, aún tenía esperanza de vencer al enemigo. Sin embargo, uno de los rayos alcanza a darle, así dejándole un enorme hueco en el pecho, por lo que posteriormente comienza a caer al suelo. Nuestro protagonista entiende que fue un golpe fatal, así que al final va a morir sin haber sido capaz de hacer nada. Pero luego pasa a observar quién le había perforado el pecho y nos cuenta que un día, una amenaza desconocida apareció de repente y destruyó un continente entero, y ese fue el archienemigo de la humanidad, el Aniquilador. Así que el grupo creado para proteger la humanidad incluía a un hombre que sobrevivió al impacto de un meteorito gigante sin un solo rasguño, el escudo protector del mundo Brian Miller. Una gran sabia con poder equivalente al de toda una división, Gran Sabia Bala Albright. También estaba un arquero que derribó a un dragón de alto nivel de un solo disparo, arquero divino Jacob Bloomfield. Y entre ellos también estaba la espadachina más fuerte que jamás haya existido, la santa de la espada Amy White. Y luego están ellos, los llamados unidad de apoyo, pero en realidad solo son peones que pueden ser sacrificados. Nuestro protagonista, llamado Grelly, sabe que esos héroes realmente estaban a otro nivel, ya que sabía que los graduados de la Academia de la Unión Mundial eran asombrosos. Sin embargo, no sabía que la diferencia entre ellos sería tan grande, por lo que pregunta que si acaso importa si los de la unidad de apoyo están o no. Porque ellos también entrenaron duro, y aún así no fueron lo suficiente. Luego pasamos con el Aniquilador, que se encontraba esquivando todos los ataques que se le habían lanzado, y lo que habían impactado apenas le hacían un rasguño. Pero el Aniquilador no le gustó recibir un rasguño, por lo que decide dejar de jugar, así lanzando una onda de energía que rebana a todos los héroes, de un único ataque. Grayle, al ver lo sucedido, queda enormemente sorprendido, ya que el Aniquilador los había eliminado de un solo golpe y además dijo que había estado jugando. Así que se da cuenta de que absolutamente no había ninguna forma de que puedan ganar eso. Pero nuestro protagonista se percata de algo, y es que había estado con una herida mortal que le había atravesado el corazón por mucho tiempo. Por lo que se pregunta por qué aún estaba con vida. En ese momento una voz dice que lo había encontrado. Así que de la sangre de nuestro protagonista comienza a manar un pequeño brillo de luz, y de ella sale la voz que le dice a nuestro protagonista que posee un gran poder. Grayle queda bastante sorprendido porque estaba en un lugar que no reconocía, por lo que cree que está en la otra vida. Pero en ese momento se gira a ver a alguien que estaba en un trono, el cual le decía a nuestro protagonista que aún no ha muerto y que además las heridas físicas de su cuerpo ya habían sido sanadas. Grayle, al ver su cuerpo totalmente curado, le pregunta a la persona llamada Cronos que si lo había sanado. Cronos le responde diciéndole que no fue él, sino el propio poder de nuestro protagonista. No entiende a qué se refiere con su propio poder, pero Cronos no puede explicárselo porque ni siquiera él es capaz de analizar el poder de nuestro protagonista correctamente. Pero puede garantizarle que su poder es más fuerte que el Aniquilador, si solo logra controlarlo adecuadamente. Grayle, al escuchar la explicación, entiende que tiene la posibilidad de ganar. Sin embargo, Cronos no lo sabe y además no tiene muchas esperanzas, pero aún así también cree que deben eliminar al Aniquilador. Cronos, luego de esas últimas palabras, se lanza contra nuestro protagonista para atravesarlo con su espada y decirle que ya puede irse. Grayle, luego de ser atravesado, detrás de él comienza a conjurarse una especie de hechizo que comienza a envolverlo, porque Cronos le había prestado su poder. Luego nuestro protagonista vuelve a su cuerpo original, por lo tanto comienza a ponerse de pie, pero su espada estaba siendo cubierta por una energía oscura, así que al ver su espada pregunta que si es el poder de Cronos. Pero Cronos niega eso porque su poder no es algo que pueda verse a simple vista. Así que Grayle se lanza hacia el Aniquilador, el cual se percata. Sin embargo, nuestro protagonista ya le había insertado un golpe, que provoca que el Aniquilador comience a liberar su sangre dorada. Sorprendido había pensado que no había más personas fuertes, pero nuestro protagonista, preparando su otro ataque, mencionaba que al parecer verdaderamente le había hecho daño, así que supone que incluso podría decir que su poder es más fuerte. Sin embargo, el Aniquilador le dice que no lo subestime, así que a gran velocidad lanza un potente golpe que acaba desbaratando la parte superior del cuerpo de nuestro protagonista.
Y mientras que el aniquilador se retiraba, felicitaba a nuestro protagonista por haberlo obligado a usar todo su poder. Pero en ese momento el aniquilador siente una gran amenaza, por lo que rápidamente se gira a observar a nuestro protagonista, el cual estaba totalmente cubierto de un poder oscuro. El aniquilador al verlo pregunta qué demonios era nuestro protagonista y que si realmente era un humano. Pero Grayle, sin prestarle mucha atención, arremete contra el aniquilador, el cual estaba resistiendo el ataque con un escudo. Sin embargo, dicho escudo termina rompiéndose, por lo que el aniquilador recibe el golpe mientras que volvía a preguntar que si realmente era un humano, pero nuestro protagonista le dice que esa es su pregunta. Luego de ese ataque, Grayle le pregunta a el aniquilador que si aún sigue vivo, ya que al parecer su fuerza no es nada despreciable, por lo que simplemente lo aplastará una y otra vez hasta que muera. Este, luego de recibir bastante daño, comienza a conjurar un hechizo que provoca que de repente todo se vuelva de noche. Grayle, a notarlo, no le da importancia, así que vuelve a atacar. Sin embargo, al hacerlo, una especie de escudo protege al aniquilador, el cual le decía a nuestro protagonista que es inútil porque en ese plano del verdadero crepúsculo nada puede hacerle daño, así que le pide que deje de resistirse inútilmente y mire las estrellas. Grayle, al mirar a los cielos, puede ver una luz que cada vez se vuelve más grande, y esa luz había sido un enorme ataque que nuestro protagonista no pudo esquivar. Y mientras que observamos el gran cráter que había creado la explosión, el aniquilador decía que con eso nuestro protagonista no podrá revivir, ya que fue pulverizado completamente hasta convertirse en polvo. En ese momento varias energías convergen en un punto, así creando un diagrama mágico, y de dicho diagrama sale una voz que le pertenecía a Cronos diciendo que el gran poder ahí acumulado será suficiente para llevar a nuestro protagonista de vuelta. El aniquilador se da cuenta de que todo eso era obra de Cronos, el cual estaba utilizando todo su poder para enviar de vuelta al pasado a Grayle, por lo que el aniquilador comienza a maldecir a Cronos, pero Cronos le decía a nuestro protagonista mientras que regresaba en el tiempo que eso era todo lo que podía hacer por él y le confiará el destino de ese mundo. Rápidamente cambiamos de escena donde nuestro protagonista abre sus ojos, para así encontrarse con un bonito paisaje. Este comienza a ver a sus alrededores, así dándose cuenta de que se encontraba en su pueblo natal, Renado. Pero no puede creer que está ahí porque su pueblo había sido destruido hace 15 años, sin embargo este recuerda las palabras de Cronos que le decían que le enviaría de vuelta al pasado. Por lo que bastante sorprendido gritaba que realmente sucedió, pero nuestro protagonista siente un terrible dolor en su mano izquierda, ya que ésta se encontraba herida. Grayle recuerda que en esa época Belder y los demás se metían con él, así que decide no dejarse ganar por tipos como ellos. Sin embargo, ellos eran muy fuertes, por lo que no puede vencerlos. Además, derrotar al aniquilador era solo un sueño, así que pensará en cómo lidiar con ellos cuando sea un poco más fuerte, ya que no quiere salir herido. Pero luego de algunos minutos nuestro protagonista se topa con Belder y sus compañeros, los cuales lo estaban buscando. Así que Belder le lanza una espada a nuestro protagonista y le dice que la recoja, ya que ellos harán una batalla simulada. Grayle se disculpa ya que su mano aún no había sanado del todo, por lo que le agradece por la invitación, pero lamentablemente no podrá participar hasta que su herida sane. Belder, con una pequeña sonrisa, le dice que no se preocupe, porque la hoja de la espada está desafilada, así que es segura. Sin embargo, nuestro protagonista le comenta que por mucho que esté desafilada, una hoja sigue siendo un gran trozo de hierro y golpear a alguien con ella en el lugar equivocado es peligroso. Pero Belder, azotando su espada en el suelo, le dice a nuestro protagonista que cierre la boca de una vez, ya que al parecer él cree que tiene derecho a decir que no, y si a él no le gustan las espadas, entonces puede luchar sin un arma. Grayle, al ver al chico que se había lanzado a atacarlo, se preguntaba que si quiere darle una paliza sin arma. Además preguntaba qué había pasado con eso de que eso era una simulación de batalla. Y antes de que nuestro protagonista fuera enviado de vuelta, un exmédico militar le había dicho que la razón por la que su esgrima no mejoraba era por una lesión que sufrió de niño. Y tal vez ahí es donde comenzó su vida de perdedor. Pero en ese momento nuestro protagonista esquiva el ataque del chico fácilmente, así sorprendiéndose, porque los golpes de Belder eran lentos para nuestro protagonista. Donde este último preguntaba que si siempre fue así,
Y mientras que Belder continúa atacando preguntaba por qué no podía golpear a nuestro protagonista, el cual este último se da cuenta que Belder no se había vuelto más lento, sino que él se había vuelto más rápido. Los demás ahí presentes asombrados notan que la forma en que se movía nuestro protagonista era como si fuera una persona completamente diferente. Pero mientras que se había acercado a la espada antes arrojada decía para sí mismo que puede que ya no tenga el cuerpo que solía tener, sin embargo aún conserva los recuerdos de las batallas que ha librado. Así que Grally comienza a tomar la espada, pero en ese momento Belder se había lanzado al ataque, pero nuestro protagonista contraataca, por lo que se percata de que ese ataque había sido suficiente para derribar a Belder. Así que se pregunta que si estará bien luchar contra semejante aficionado. Reflexiona y decide no darle su compasión, ya que son esos pedazos de basura los que lo atormentaron porque no podía luchar. Sin embargo ahora ese ya no es el caso. Y mientras que maldecía por perder su espada, nuestro protagonista no puede creer que Belder había soltado fácilmente su espada, por lo que se da cuenta de que ese tipo era peor que un aficionado. Así que nuestro protagonista le dice que probablemente no le hayan entrenado, pero supondrá que no hay de qué preocuparse, porque le acaban de enseñar, ya que Belder le había dicho que mientras que la hoja esté desafilada, es totalmente seguro golpear a alguien con ella. Así que nuestro protagonista lanza un ataque contra el chico provocándole un corte, por lo que al verlo comienza a gritar. Grally estaba muy sorprendido porque se suponía que la espada estaba sin filo, así que comienza a comprobarla, dándose cuenta de que definitivamente estaba desafilada. Y si hubiera sido una espada afilada eso podría haberlo matado. Sin embargo no parará ahí, así que nuestro protagonista le da un tremendo golpe en el hocico. Y mientras que los dientes salían volando, Grally decía para sí mismo que seguirá usando la espada desafilada, así que se para frente al chico y le pregunta qué pasa y por qué grita tanto, ya que él había dicho que una espada sin filo era segura. Belder al escuchar a nuestro protagonista rápidamente les pregunta a sus compañeros qué hacían parados ahí, ya que ellos tienen que darle una paliza a Grally. Los chicos al escuchar la orden de Belder comienzan a dudar en ir a ayudarlo, porque nuestro protagonista era demasiado fuerte. Sin embargo uno menciona que irán juntos y lo atacarán por la espalda, así que todos comienzan a rodear a nuestro protagonista, el cual preguntaba que si todavía quieren seguir. En ese momento Belder da la orden de atacar, por lo que Grally con una pequeña sonrisa dice que iba a dejarlo pasar. Luego de algunos minutos, los chicos se encontraban totalmente golpeados. Grally al verlos patéticamente, no puede creer que le había tenido tanto miedo a esos tipos. Así que le pregunta a los chicos que si ellos son del dojo de esgrima, Belder le responde diciéndole que algo así, ya que ellos sintieron que eran bastante fuertes y dejaron de ir. Grally al escuchar a Belder se pregunta que si eso es lo que se supone que significa ser fuerte, además no debería esperar mucho del dojo en sí, pero aún así puede que todavía tenga algo de utilidad. Por lo que le pide a los chicos que lo presenten en el dojo, ya que solo se puede ingresar por recomendación. Belder no está muy de acuerdo con nuestro protagonista, así que le dice que le pida eso a alguien más, porque si le dice a su maestro que perdió, ni Grally se imagina lo que le diría. Pero nuestro protagonista blande a gran velocidad su espada bastante cerca de Belder mientras que preguntaba que entonces continuarán su batalla de práctica. Belder al no tener otra opción rápidamente se dirige al dojo, para presentar a nuestro protagonista. Y mientras que Belder y sus compañeros se dirigen al dojo preguntaban que por qué nuestro protagonista quería ir a un dojo. Grally le responde que ese dojo tiene un cupón de recomendación para la academia y por eso él quiere ir. Pero le dice a nuestro protagonista que cree que ya es lo suficientemente fuerte sin necesidad de entrar a la academia, sin embargo Grally seriamente le dice que sería bonito si eso realmente fuera suficiente. Y dice para sí mismo que ni siquiera el grupo más fuerte del mundo fue rival para el aniquilador, incluso cuando él usó ese poder no logró ni arañarlo cuando se puso serio. Así que no sabe cuán fuerte tiene que volverse para poder derrotar a esa cosa, pero no es como si no tuviera ninguna pista. En ese momento los pensamientos de nuestro protagonista son interrumpidos por Belder, el cual le dice que habían llegado. Sin embargo nuestro protagonista aún sumergido en su recuerdo se dice que en ese momento sintió por un instante que pudo controlar ese poder oscuro.
Y en lo que se concentró en ese momento fue en la técnica de esgrima que le enseñó la Santa Espada. Así que si hubiera entrenado más en esgrima, bajo las mismas condiciones que la Santa Espada, el resultado de esa batalla habría sido distinto, por eso debe ser que Cronos lo envió ahí. Luego de eso pasamos dentro del dojo, donde la maestra se había dado cuenta que sus discípulos trataban de abusar de un civil usando la esgrima que aprendieron de ella, y aún así recibieron una paliza. Esta era la instructora del dojo de esgrima Saria, la cual estaba muy furiosa por sus discípulos. Pero Belder, tratando de suavizar la situación, menciona que ellos no estaban abusando de Grelly, ya que era una batalla de práctica. Saria, al escucharlo rápidamente, le da un tremendo golpe lanzándolo varios metros. Y mientras que los demás se encontraban bastante asustados, Saria menciona que si ellos llaman batalla de práctica a golpear a alguien desarmado es válido. Entonces lo que recibió Belder también fue una batalla de práctica, así que la instructora, apuntando su afilada espada en el ojo del chico, les dice a todos que se larguen y que no vuelvan, ya que desde ese momento ya no pueden llamarse estudiantes de ese dojo. Luego de que los chicos se habían ido, esta postrándose pide perdón por sus exalumnos. Nuestro protagonista le dice que no se preocupe por eso, por lo que Saria le agradece y, cambiando de tema, menciona que había escuchado que nuestro protagonista quería una recomendación para la academia. Así que ella, como disculpa por los problemas que causaron Belder y los demás, le gustaría escribir una carta de recomendación, pero tiene que comprobar sus habilidades primero. Grayle, al escucharla, está de acuerdo, por lo que la instructora le dará la primera ofensiva, así que le pide que la ataque cuando esté listo. Grayle rápidamente comienza a lanzar varios ataques, por lo que la instructora nota que nuestro protagonista tiene una técnica de esgrima bastante práctica para su edad, y es como si ya hubiera pasado por muchas batallas. Y Belder y los demás no tenían ninguna oportunidad contra él, además su estilo es mayormente autodidacta, pero de vez en cuando su técnica se parece a los que enseñan en la academia. Así que hubo alguien que le enseñó, sin embargo aún está verde, por lo tanto es un diamante en bruto. Así que ya va a terminar el combate con el siguiente ataque. Pero nuestro protagonista detiene a la instructora, sin embargo esta vuelve a contraatacar notando algo extraño, ya que Grayle no estaba flaqueando, además no entiende cómo él puede seguirle el ritmo, ya que ella solo quería probar sus habilidades, sin embargo está usando todo su poder. Pero eso no era todo, ya que ella no entiende por qué le tiene tanto miedo a ese chico. Saria, luego de esquivar el ataque retrocediendo, menciona para sí misma que tenía un mal presentimiento, pero solo fue un tajo salvaje, así que rápidamente vuelve a lanzarse al ataque, ya que nuestro protagonista había mostrado su punto débil. Y mientras que ésta lanzaba su ataque, con una pequeña sonrisa le dice a nuestro protagonista que se acabó, pero en ese momento la instructora se percata de que su espada había sido cortada. Y mientras que la instructora Saria quedaba atónita por dichos acontecimientos, nuestro protagonista se decía que sintió la misma sensación que antes, así que posee ese poder incluso ahora. Pero en ese momento siente un terrible dolor que provoca que su cuerpo caiga. La instructora, al verlo, le pregunta que si está bien, pero se decía que su cuerpo no puede seguir el ritmo de ese poder. Y mientras que volvía a incorporarse, le dice a la instructora que se encuentra bien, sin embargo él sabe que apenas pudo mantenerse en pie, así que sabe que no debería usar ese poder sin cuidado. Además no sabe si debería decírselo a la instructora, pero reflexiona y decide que mejor no lo hace, ya que aunque se lo contara probablemente no le creería. Además eso es algo que ni siquiera él puede controlar, por lo tanto con una sonrisa le dice a la instructora que se había dejado llevar un poco. Pero se decía que lógicamente es absolutamente imposible cortar su espada con una espada de madera sin filo, y ella está segura de que nuestro protagonista mismo se da cuenta. Y al parecer él no tiene la intención de hablar de eso, así que ella no lo obligará. Por lo tanto le pregunta a nuestro protagonista que si él había dicho que quería una recomendación para la academia. Grayle rápidamente le dice que así es, y él había escuchado que ella podría darle una. Esta le dice que sí puede y ciertamente puede recomendarle la mejor institución educativa del reino, la Real Academia de Esgrima. Pero no puede recomendarle que vaya allí, porque él no es apto para ese lugar.
Nuestro protagonista al escucharla se deprime y apretando fuerte la espada de madera dice para sí mismo que sabía que le faltaba fuerza y después de todo, apenas pudo hacer nada, excepto en ese último momento. Sin embargo, la instructora le sigue diciendo que el lugar al que debería ir es a la Academia de la Unión Mundial. Eso había dejado a nuestro protagonista muy asombrado, porque esa academia no era la mejor del reino, pero sí era la mejor institución del mundo. Y en la Academia de la Unión Mundial es el lugar de donde la Santa de la Espada y los demás fueron, así que nuestro protagonista pregunta que si alguien como él siquiera puede ser aceptado allí. Saria le responde diciéndole que no es imposible y probablemente Jack Rayleigh lo sepa, pero su cuerpo no está ni de cerca lo suficientemente en forma para ser espadachín. Y si es la Academia Real podría fingir con sus habilidades, pero no pasará en la Academia de la Unión Mundial. Nuestro protagonista sabe que con su cuerpo débil no puede asistir a esa academia, ya que todos en esa academia son unos auténticos monstruos, y con un cuerpo como el de él ni siquiera puede competir con ellos. Pero la instructora Saria al verlo le pregunta por qué se entristece, ya que todavía faltan 9 meses para el examen de admisión. Y con eso ella no está diciendo que sea suficiente, pero quiere que él confíe en ella durante los próximos 9 meses. Así que Saria le pregunta que si está listo para sufrir, este le responde diciéndole que no quiere sufrir, pero lo hará. Por lo que con su mano en el pecho pide que por favor cuide de él durante los próximos 9 meses. Saria al escucharlo sonríe por su gran respuesta, pero en ese momento esta comienza a cambiar su expresión mientras que decía que comenzará el infierno. Y mientras que pasaban los meses nuestro protagonista se encontraba en un riguroso entrenamiento. Pero entre esos entrenamientos también había lujos como una gran ingesta de proteínas y entre ellas algunas comidas sospechosamente venenosas. Y así continuó con su entrenamiento por 8 largos meses, donde éste lucía un cuerpo tallado por dioses. La instructora al verlo le dice que había ganado mucha masa muscular, por lo que no tiene nada más que enseñarle. Pero Rayleigh le menciona que aún falta un mes para el examen. La instructora Saria le dice que presentarse a un examen en un lugar al que no está acostumbrado no va a ser fácil, por eso es mejor llegar temprano. Así que ésta le dará lo suficiente para el viaje y la comida para un mes, sin embargo nuestro protagonista cree que era demasiado pronto irse un mes antes. Y eso es como si ella intentara echarlo del pueblo. Saria le dice que le está dando demasiadas vueltas, pero en ese momento nuestro protagonista menciona que había escuchado que encontraron un nido de orcos cerca de ahí, y que casi no hay guardias en esa aldea. Saria un poco nerviosa dice que es cierto y encontraron un nido, pero eso no tiene nada que ver con ellos, ya que llegará ayuda de la capital real, así que no tienen de qué preocuparse. Por lo tanto Rayleigh debería ir al examen sin preocupaciones. Pero este sabe que su maestra está mintiendo, porque nunca llegará ayuda a esa aldea. Y justo antes de que la aldea sea destruida, la maestra perderá la vida, ya que en su vida pasada dijeron que la desvivieron cuando fue a matar al ogro sola. Pero nuestro protagonista le dice a su maestra que la entiende, por lo que le agradece y con una sonrisa dice que se va. Saria al escucharlo comienza a sonreír mientras que decía que rezará para que nuestro protagonista apruebe el examen. Rápidamente cambiamos de escena en la noche dentro del bosque de la aldea, ahí se encontraba la maestra de nuestro protagonista, la cual estaba siguiendo las huellas de los ogros. Pero en ese momento alguien le pregunta que a dónde va. Esa persona era nuestro protagonista que se encontraba esperándola en un árbol. Saria al verlo le pregunta qué hacía ahí, ya que debería estar de camino a la academia. Pero nuestro protagonista bajándose del árbol menciona que esa era su línea, y había creído que ella había dicho que los nidos de ogros serían atendidos por el ejército de la capital real. Su maestra le dice que habían dicho que no podían llegar por alguna urgencia, así que decidió encargarse ella misma. Y de todos modos ella sola era suficiente, ya que conoce la fuerza del nido por el informe del explorador, el cual decía que el jefe de ese nido es un ogro de élite, y el nido alberga un total de entre 40 y 50 monstruos, y aunque ese número de secuaces serán un poco complicado, ella podrá con ellos. Pero este se decía que los ogros no son tan fuertes por sí mismos, sin embargo la verdadera fuerza del ogro reside en su inteligencia y liderazgo, y considerando el riesgo de ser rodeado es un suicidio luchar solo. Además hay algo que él sabe con toda seguridad, y es que si deja que su maestra vaya sola no saldrá con vida,
y la aldea será destruida por los ogros. Ya que él había visto ese futuro con sus propios ojos, por lo que éste le dice a su maestra que lo deje acompañarla. Sin embargo, ésta se rehúsa, ya que le había dicho a nuestro protagonista que solo ella sería suficiente. Gray le da la excusa de que no quiere perder esa oportunidad de ganar algo de experiencia de combate real, por lo que le pregunta que si acaso cree que él solo sería un estorbo. Saria, con una pequeña sonrisa, le dice que él mismo sabe que no estorbará, ya que ella no puede ni siquiera superarlo en una batalla simulada. Sin embargo, nadie sabe qué puede pasar en una pelea real, especialmente si es un nido de monstruos que se formó de repente. Así que para un trabajo peligroso como ese, es mejor esperar hasta que Gray tenga un poco más de experiencia en peleas reales. Nuestro protagonista, al ver a su maestra insistir ir sola, menciona que en ese caso tiene una idea. Eso deja confundida a Saria, por lo que nuestro protagonista, dando un paso al frente, dice que peleará con ella hasta dejarla inconsciente, y él mismo se encargará de los ogros. Esas palabras habían provocado bastante tensión entre nuestro protagonista y su maestra, pero Saria, al no tener opción, dice que se rinde. Sin embargo, Gray debe prometerle que pase lo que pase tendrá que regresar con vida. Nuestro protagonista, bajando su espada, menciona que eso era justo lo que planeaba. Además, su maestra también tiene que volver con vida. Rápidamente cambiamos de escena a la aldea de los ogros, donde nuestro protagonista y su maestra se encontraban observando la aldea. Saria, al ver el terreno, se da cuenta de que no había espacio para escapar, por lo que los ogros al parecer tenían mucha confianza, ya que construyeron un nido en ese tipo de lugar. Pero nuestro protagonista menciona que ellos tampoco podrán escapar. Además, ellos están contra monstruos inteligentes, así que es mejor prevenir que lamentar. Pero Saria, observando cuidadosamente, no puede ver al jefe por ninguna parte y probablemente esté en su tienda. Así que esperará poder reducir su número antes de que salga su jefe, por lo que le dice a nuestro protagonista que elimine a cualquier enemigo que pueda ver uno por uno desde su lado, y ella irá por el otro lado. Este entiende el plan de su maestra, por lo que ambos se lanzan al ataque. Pero uno de los ogros se percata de que los atacaban. Sin embargo, no pudo hacer nada ya que Saria le había cortado la cabeza. Otro ogro que se encontraba cerca observa a su compañero sin vida, por lo que alerta a los demás, los cuales toman sus armas y se dirigen al combate, pero Gray rápidamente blande su espada contra los ogros, así eliminando a varios. Sin embargo, otros lo atacaban, pero este se defendía fácilmente. Luego pasamos con la maestra de nuestro protagonista, la cual eliminaba a los orcos con bastante facilidad, al igual que Gray. Después de algunos minutos de eliminar a los ogros, Saria, viendo a nuestro protagonista, le dice que no estaba nada mal y le pregunta que si realmente es su primera vez. Pero Gray le pide a su maestra que por favor se mantenga alerta, ya que apenas están comenzando. Y con un rostro levemente preocupado menciona para sí mismo que esa situación era rara, porque esos ogros eran demasiado débiles. Y si son así de débiles, su maestra definitivamente puede con ellos sola, a menos que en esa tienda haya algo más que un ogro de élite. Y mientras que nuestro protagonista observaba la tienda, de ella unos ojos brillantes se asomaban, por lo que éste se percata de algo, así que le dice a su maestra que tienen que irse rápido. Saria no entiende qué está pasando, pero nuestro protagonista le grita que solo corra, por lo que ésta comienza a correr detrás de él. Sin embargo, mientras que estos corrían, algo había saltado sobre ellos, así cayendo frente a nuestro protagonista y su maestra, la cual esta última decía que era un honor que el propio ogro de élite y jefe vaya por ellos. Pero Gray le dice a su maestra que ese ogro no era el jefe, porque el verdadero jefe, nuestro protagonista, no termina sus palabras, ya que el jefe de la aldea comienza a rugir con bastante fuerza. Sin embargo, ese rugido no era algo simple, ya que los ogros comenzaban a enfurecerse más. Esta, al ver lo sucedido, bastante asustada, preguntaba qué estaba pasando. Nuestro protagonista le dice que hay algo mucho más fuerte que un ogro de élite en esa aldea, y eso es un general ogro. Así que en ese nido repleto de ogros, el verdadero jefe es él. Saria, al entender la situación en la que está, sabe que ellos no podrán manejar a un monstruo de categoría general solos. Así que ésta se gira hacia el ogro de élite para acabarlo rápidamente y correr. Pero el ogro detiene el ataque de Saria. Sin embargo, ésta a gran velocidad vuelve a atacar, así logrando darle a su objetivo y hacerle un gran corte.
Sin embargo, queda impactada al ver que la herida del ogro de élite comenzaba a curarse a gran velocidad. Gray le menciona que esos ataques no servirán de nada, ya que el rugido del general ogro aumentó la fuerza y el poder de recuperación de sus aliados. Así que Saria se da cuenta de que por eso los ogros se sienten extrañamente fuertes, se siente como si no pudiera derrotar ni a uno de esos ogros. Y mientras que nuestro protagonista continúa combatiendo con los ogros de menor rango, le dice a su maestra que la dejará con el ogro de élite. Además le menciona que ella no tiene que derrotarlo, solo debe de ganarle algo de tiempo. Esta, al escuchar a nuestro protagonista, le pregunta qué planeaba, donde Gray responde diciéndole que solo hay una opción, y dicha opción es acabar con el general ogro. Sin embargo, los demás ogros impiden que nuestro protagonista se acerque al general, por lo que es molesto para Gray ser flanqueado. Así que en ese momento solo tendrá que concentrarse en acabar con todos los enemigos que tenga enfrente. Sin embargo, al usar su espada, esta queda hecha pedazos, ya que dicha espada no pudo resistir luchar contra un ogro fortalecido. En ese momento el ogro rápidamente lanza un poderoso ataque que nuestro protagonista logra esquivar y saca otra espada, ya que tenía otra de repuesto. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo antes de que esa también se rompa. Saria, que había observado lo sucedido con nuestro protagonista, comienza a lanzarle su espada de repuesto, por lo que este, tomándola, agradece, ya que tiene dos espadas, pero no son suficientes para acabar con todos los enemigos. Y para un general ogro y cualquier ogro que se interponga, sin embargo, nuestro protagonista guarda la espada lanzada por su maestra y se dice que dos espadas tendrán que ser lo suficiente para acabar con los ogros. Y mientras que este continúa combatiendo y eliminando a los ogros, el jefe general se pone de pie y comienza a rugir nuevamente, lo cual provoca que los ogros se hayan fortalecido aún más. Estos ogros más fuertes comenzaban a atacar con bastante agresividad, y mientras que este resistía dichos ataques, se da cuenta de que el jefe había visto a través de su plan, por lo que supone que su gran intelecto no es solo para exhibición. Así que nuestro protagonista, al verse en dicha situación, decide atravesar a todos los ogros para ir directamente hacia el jefe, ya que él no tiene tiempo para lidiar con los ogros de menor rango. Sin embargo, uno de los ogros lo taclea, donde otro rápidamente aprovecha la situación para acabar con Gray. Pero nuestro protagonista se mueve justo a tiempo para esquivar el ataque usando al ogro que lo sostenía. Además, se da cuenta de que los ogros están intentando desgastar sus espadas lanzándose contra él. En ese momento, una sombra se refleja en el rostro de nuestro protagonista, ya que un enorme y musculoso ogro se preparaba para lanzar un puñetazo. Pero Gray logra esquivar el ataque colocando su espada. Sin embargo, el puñetazo fue tan fuerte que lo mandó a volar a varios metros, y con el mismo ataque había roto la espada de nuestro protagonista. Así que a Gray solamente le quedaba una última espada, y con ella tendrá que enfrentarse a hordas de ogros y al general. Y debido a su experiencia antes de retroceder, sabe que no puede ganar. Por lo que en ese caso, le pide a su maestra que corra mientras que los ogros están concentrados en él. Pero esta sonríe mientras que le pedía disculpas a nuestro protagonista, ya que no puede hacer eso. Gray, al escucharla, le pregunta que si planea morir en vano, ya que él correrá tras ella, así que no debe de preocuparse por él. Saria seriamente le dice que no es por eso, ya que ella no puede correr por una herida en su pierna. Eso había dejado a nuestro protagonista sin opciones, y mientras que los ogros siguen atacando, mientras que resistía, se decía que había viajado en el tiempo para poder derrotar al aniquilador. Sin embargo, todo va a terminar en un lugar como ese. Luego de romperse la última espada, nuestro protagonista baja su cabeza y dice para sí mismo que aún no ha terminado, ya que mientras pueda acceder a ese poder de aquel momento, incluso todos esos enemigos serían eliminados fácilmente. Así que Gray trata de recordar la sensación de ese momento. Y mientras que un trozo de espada comenzaba a caer al suelo, abre sus ojos de un color rojo brillante y al mismo tiempo lanza un ataque que acaba con todos los ogros. Saria, al verlo, queda sorprendida, y nuestro protagonista, con una pequeña sonrisa, se gira a verla a preguntarle que si está bien. Pero el ataque que había lanzado nuestro protagonista continuaba arrasando con los ogros hasta llegar al jefe de la aldea, que termina también eliminado. Saria, al estar observando dichos acontecimientos, no se da cuenta de que el ogro de élite se encontraba atacándola por la espalda. Sin embargo, a tiempo logra esquivarlo.
Y con una mirada penetrante menciona que ese ogro le había dado bastantes problemas, así que ésta fácilmente termina eliminándolo, ya que no tenía la ayuda de su general para fortalecerlo. Luego de exterminar el nido de ogros, nuestro protagonista menciona que de alguna manera lo habían logrado, para luego pedirle disculpas a su maestra por romper su espada. Pero ésta le dice que no le importa eso porque le había salvado la vida, y aparte de eso el ataque que había hecho. Saria no termina sus palabras, ya que en ese momento nuestro protagonista comienza a caer en el suelo inconsciente. Luego de que nuestro protagonista cayera inconsciente en el suelo, al abrir los ojos se da cuenta que estaba en un lugar que no reconocía y frente a él se encontraba una enorme puerta con cadenas. Pero de dicha puerta se escapaba un poco de la energía oscura. Gray, al ver la energía, se percata de que es el poder que había usado, por lo que deduce que si abre esa puerta obtendría dicho poder. Así que con un poco de duda comienza a acercarse a la puerta. Sin embargo, en ese momento un terrible escalofrío recorre todo su cuerpo, por lo que rápidamente se aleja de la puerta, y agitado se dice que no sabe por qué. Pero sabe con certeza que si abre esa puerta tal y como está ahora, va a morir. Y mientras que una voz le decía que había tomado una buena decisión, nuestro protagonista despierta. Saria, al verlo despertar, se pregunta que si se encuentra bien, pero Gray le pregunta que dónde está. Saria le responde diciéndole que están en la enfermería del pueblo, y Gray había estado inconsciente durante 5 días y ella temía que no volviera a despertar. Gray, al escucharla, entiende que se había esforzado mucho y su cuerpo lo pagó caro. Pero Saria, recordando lo sucedido antes, dice que no cree que esforzarse mucho sea la forma correcta de describir lo que hizo. Sin embargo, dejando eso de lado, pregunta que si el cuerpo de nuestro protagonista está bien y que si se puede mover. Gray intenta moverse, pero no puede reunir fuerza en su brazo derecho, aunque puede moverlo si se esfuerza lo suficiente. Sin embargo, no podría empuñar una espada así. Además, ese moretón que tiene en su brazo es extraño. En ese momento su maestra le pregunta que si no lo puede mover muy bien. Nuestro protagonista se da cuenta de que su maestra no puede ver su moretón y, respondiendo a la pregunta, le dice que al parecer no se curará pronto. Así que esta menciona que al final y al cabo todos los huesos de su brazo derecho estaban destrozados. Sin embargo, nuestro protagonista no siente ningún dolor, por lo que imagina que lo habían tratado con una poción mágica. En ese momento nuestro protagonista ve el frasco y, bastante asombrado, dice que esa poción es muy cara. Saria, al ver su actitud, le dice que no se preocupe porque el jefe de la aldea se lo había dado, pero no entiende por qué el jefe de la aldea le daría algo así a alguien como él. Saria, al escucharlo, se dirige hacia Gray y le dice que él es el héroe de esa aldea. Y mientras que quedaba sin palabras, en ese momento alguien entra apresurado a la enfermería llamando a nuestro protagonista. El cual, al ver de quién se trataba, agradecía por la poción mágica, pero el hombre que había entrado, que era el jefe, menciona que ellos son quienes deben darle las gracias. Ya que estaban hablando del general ogro, y ese es un monstruo al que ni siquiera pudieron hacerle un rasguño todas las fuerzas de los pueblos vecinos reunidas para combatirlo, y un monstruo así tenía como objetivo su pueblo. Y si Gray no lo hubiera eliminado, el pueblo habría sido destruido. Así que esa poción, esa enfermería, y todo el pueblo, ninguno de ellos estaría ahí si no fuera por él y por Saria. Pero nuestro protagonista, al escuchar al jefe del pueblo, le dice que estaba exagerando. Sin embargo, menciona que Gray debería saber que no está exagerando. Al escuchar dichas palabras, comienza a recordar mientras que se decía que quizás el jefe tenga razón, porque en su mundo anterior, ese pueblo debería haber sido destruido por el ataque de los ogros. Luego el jefe del pueblo menciona que si nuestro protagonista aún no se había dado cuenta de la importancia de lo que había hecho, entonces estará encantado de explicarlo con todo detalle, ya que le han dicho que va a presentarse al examen de ingreso en la Academia de la Unión Mundial. Gray, al escuchar al jefe del pueblo, queda sin palabras, ya que fue a eliminar al ogro una semana antes de ingresar. Y si ha estado dormido durante 5 días, eso significa que solo le quedan 2 días, pero hay 3 días de camino desde ahí hasta la Academia de la Unión Mundial. Aunque podría llegar en un día a caballo, sin embargo no tiene tanto dinero, por lo que comienza a pedirle disculpas al jefe del pueblo, ya que quiere que le preste un caballo. El jefe del pueblo, mientras que se dirigía hacia la puerta, le dice a nuestro protagonista que sabía que diría eso,
así que preparó el mejor caballo del pueblo para él por adelantado, y con sus patas debería llegar allí en un santiamén. Saría también le dice que si él no había despertado le habrían llevado allá mientras dormía. Luego el jefe del pueblo se acerca a abrir la puerta, donde de ella entra bastante luz, pero nuestro protagonista al salir de la enfermería encuentra una gran multitud, los cuales agradecían por salvar el pueblo. Otros le deseaban buena suerte con los exámenes. Pero en ese momento alguien se acerca a nuestro protagonista para darle una pequeña bolsa. Gray, mientras que la sostenía, preguntaba qué era. El tipo le dice que es algo que todo el pueblo había apartado para él, ya que escucharon que cuesta mucho dinero matricularse en la Academia de la Unión Mundial. Eso había dejado muy sorprendido a nuestro protagonista, el cual con una gran sonrisa le agradecía a todos. Además menciona que va a ser difícil para él volver si suspende los exámenes, sin embargo su maestra le dice que no hay por qué preocuparse, ya que ni uno solo de los aspirantes a la Academia de la Unión Mundial podría vencer a un general ogro. Pero nuestro protagonista está un poco preocupado porque su brazo derecho no está curado. Saria al escucharlo le dice que su brazo izquierdo todavía funciona bien, este le confirma que así es. Por lo que Saria menciona que eso será más que suficiente, ya que tampoco necesitará usar ese poder. Gray, aún nervioso, menciona que el examen de ingreso podría no ser tan indulgente, así que tal vez no podrá aprobar con un solo brazo. Saria le dice que no pasa nada, porque sabe que los examinadores de la academia no son tan ciegos como para pasar por alto su habilidad. Y ella le puede garantizar con toda seguridad que él aprobará. Gray le agradece, porque después de escucharla no podrá suspender. Así que nuestro protagonista comienza a partir del pueblo, el cual había sido destruido en el mundo anterior, pero sigue existiendo ahora. Por lo que ese mundo ya no es el mismo que el antiguo, ya que el futuro se puede cambiar con ese poder. Luego de varias horas nuestro protagonista le agradecía al caballo, porque había llegado a tiempo, y alzando su mirada hacia un enorme castillo rodeado de agua menciona que por fin había llegado a la Academia de la Unión Mundial. Rápidamente cambiamos de escena a un enorme coliseo donde alguien decía que iban a comenzar a distribuir los boletos del examen. Y hasta que ese proceso se complete todos los examinados deberán permanecer dentro de la arena central. Los presentes saben que ellos son los examinados, pero solo unos 20 de ellos van a pasar. Otro había escuchado que el número de candidatos exitosos cambia mucho de año en año, sin embargo algunos años pueden ser 50 personas y en otros solo una persona lo logró. Luego la profesora Ariel toma la palabra diciendo que va a ir directo al grano ya que van a comenzar a distribuir los boletos del examen y los examinados deben de tomar el papel que aparece ante ellos. Ariel con un chasquido comienza a liberar una gran cantidad de luz que llena todo el estadio y de esa luz comienza a aparecer un papel que decía el número del examinado y su curso. Y luego de que todos tuvieron su papel en mano, Ariel menciona que tal vez algunos de ellos podrían sorprenderse al ver que no hay nada escrito en el papel excepto su número y curso. Pero tienen que tener la seguridad de que así es cada año, porque la Academia de la Unión Mundial no discrimina por edad, género, nacionalidad, estatus o cualquier otra cosa. E incluso sus nombres no tienen ninguna importancia para ellos, ya que solo aquellos que aprueben el examen y obtengan el derecho de cruzar el puente se les pedirá su nombre. E incluso pueden darle un nombre falso si lo prefieren. Pero nuestro protagonista, que estaba observando su papel asombrado, dice para sí mismo que había dejado su espada en la posada, sin embargo aún así dice que está en el curso de esgrima, por lo que pregunta qué clase de sistema era ese. Luego Ariel continúa diciendo que asignó los cursos de acuerdo a su apariencia, y si ella se había equivocado tienen que levantar la mano. Algunos de los chicos al escucharla preguntaba que si en serio ella había elegido sus cursos solo mirándolos, ya que debe de ser una broma. Otro menciona que no hay forma de que hiciera eso con la cantidad de personas que están ahí. Así que deben haberlos revisado de antemano, o quizás usó algún tipo de magia de lectura de mentes con ellos. Ariel, al darse cuenta de que nadie objetó, lo toma como que nadie está en el curso equivocado, así que continuará anunciando su horario de examen, por lo que les pide a todos que revisen sus boletos. Luego pasamos con nuestro protagonista, el cual era el examinado 513 y se encontraba en el curso de esgrima y el horario de su examen era el día siguiente a las 11 de la mañana. Al ver el horario maldice, porque esperaba un poco más de tiempo para que su brazo sanara.
Luego pasamos con Ariel, la cual mencionaba que ese es un examen práctico de una sola oportunidad, y si llegan tarde quedan automáticamente descalificados. Por lo que deben de asegurarse de llegar a tiempo, además tampoco aceptan solicitudes personales de cambio de horario. Eso había complicado aún más la situación de nuestro protagonista, ya que todavía no puede aplicar mucha fuerza en su brazo dominante, por lo que pide a los cielos que por favor sane para mañana aunque sea un poco. Rápidamente cambiamos al día siguiente donde este maldecía porque no había sanado en absoluto, así que supone que tiene que tomar el examen con su brazo así. Luego alguien lo interrumpe diciéndole que el siguiente examinado debe de esperar en la entrada de la arena. Nuestro protagonista le dice que está bien al tipo y se dice que su brazo izquierdo es completamente funcional y todavía puede mover su derecho hasta cierto punto. Por lo que necesita usar el tiempo que le queda para observar los movimientos del examinador y encontrar así una apertura. Luego nos dirigimos a la arena de combate donde el examinador le decía al chico que podía hacer el primer movimiento. El chico entiende, por lo que rápidamente se lanza al ataque. El chico luego de ese ataque se percata de que había fallado completamente, sin embargo para él aún no había terminado, así que vuelve a alzar su enorme espada contra el examinador, el cual la detiene. Por lo que el chico al verlo queda bastante sorprendido, pero en ese momento el examinador contraataca, lo que provoca que el chico quede totalmente descubierto. Luego de eso el examinador le dice al chico que con eso concluyó su examen, así que puede recoger su arma y salir del recinto. El chico al escucharlo sonríe, pero queda petrificado porque estaba acabado. Luego este llama el número 513, donde dicho número le pertenecía a nuestro protagonista, el cual se preguntaba que si le están diciendo que pelee contra alguien que acaba de vencer a un tipo de complexión más grande que él con un solo brazo. Luego de que Gray estuviera listo, el examinador le dice que puede hacer el primer movimiento. Pero nuestro protagonista no siente que tenga ninguna posibilidad, sin embargo aún así hará todo lo que pueda. Así que se lanza mientras que recuerda las palabras de su maestra que le decía que una espada no se blande solo con los brazos, ya que debe de canalizar el poder generado por todo su cuerpo a través de sus brazos. Por lo que nuestro protagonista se dice que aunque incluso si su brazo derecho no tiene fuerza, si puede impulsar la fuerza a través de sus otros músculos, tal vez tenga una oportunidad. Sin embargo, por otra parte no puede luchar como lo hace normalmente, ya que si blandir una espada sin fuerza en el brazo fuera tan fácil, nadie se molestaría en entrenar su cuerpo en primer lugar. Y mientras que el examinador atacaba, nuestro protagonista queda levemente sorprendido, ya que la espada del examinador era algo lenta. Aunque tiene un poder increíble, pero su velocidad y técnica ni siquiera se acercan a las de su maestra. Así que si confía en la esgrima que aprendió de ella, podrá ser capaz de compensar su diferencia de fuerza en el brazo. Por lo que en ese caso, si definitivamente el examinador es lento, no es entonces tan fuerte como pensó. Así que su maestra tenía razón a decirle que definitivamente va a pasar, y ahora cree realmente que puede hacer eso. Y mientras que el examinador lanzaba varios ataques consecutivos, este se decía que aunque ya ha descifrado el manejo de la espada del examinador, la diferencia de poder es demasiado grande y no puede romper su forma, y después de todo no es tan fácil ganar con una sola mano. Y dicho eso, sus movimientos se están volviendo más bruscos, así que tiene un plan, aunque es un poco arriesgado, pero quizás sí lo logre. Así que nuestro protagonista crea una apertura a propósito, para que así el examinador lo ataque, y al saber que había caído en su plan, creando un golpe amplio y abierto. Por lo que nuestro protagonista rápidamente posiciona su pierna derecha para moverse a gran velocidad, esquivando así el ataque, ya que no importa cuán grande sea la diferencia de poder, si puede ponerse detrás del oponente entonces. En ese momento una voz dice alto, por lo que nuestro protagonista detiene el ataque. Gray sabe que el tiempo del combate había terminado. Otra persona afirma que el tiempo límite para el examen había sido alcanzado y con eso el resultado era un empate. Esas palabras habían dejado a nuestro protagonista desanimado, porque no lo había logrado. Y con su brazo que no dejaba de temblar comienza a retirarse, mientras que se decía que hizo lo mejor que pudo, pero ni siquiera pudo ganarle al examinador, así que las cosas serán difíciles para él. Además, su brazo debería estar curado para el próximo año, así que tendrá que tomar el examen de nuevo.
Luego de eso pasamos una semana después a la Academia Unión Mundial en la sala de reuniones 53. Ahí preguntaba qué opinaban de los candidatos, ahora que todos habían terminado sus exámenes. Estos creían que ese método de que todos observen juntos es bastante ineficiente, por lo que deberían dividir el trabajo el próximo año. Pero no puede permitirles pasar por alto un talento simplemente para facilitarles las cosas. El anciano les dice a todos que pidió escuchar sus opiniones sobre los estudiantes, no sobre el sistema de examen, así que comenzarán con el curso de esgrima. Y mientras que en la sala comenzaban a aparecer diferentes pantallas de los combates, alguien menciona que era como siempre y habían pasado los que vencieron al examinador. Y el resto se basará en la calidad que mostraron y cómo aguantaron durante el límite de tiempo de 15 minutos. Y aparte de los que vencieron al examinador, los candidatos número 5, 217 y 753 se destacaron. Luego el tipo de la bata blanca menciona que lo dejarán así, ya que incluso si los otros se unen no podrían seguir el ritmo de clase. Está de acuerdo, por lo que pregunta que si alguien opina lo contrario. La sala completa queda en silencio algunos segundos para luego decir que entonces habían confirmado a los candidatos exitosos para el curso de esgrima. Pero en ese momento alguien pregunta qué pasa con el candidato número 513, la persona que había preguntado eso era Ariel. Sin embargo, los demás al escucharla no quedan muy conformes, así que algunos comienzan a reproducir el video mientras que algunos decían que ciertamente parecía que iba a ganar. Pero si tiene que recurrir a tender trampas solo para vencer a un examinador, las cosas serán difíciles para él. Aunque su técnica era buena, sin embargo le faltaba fuerza, así que siente que estuvo superado de principio a fin. Por lo que en ese caso no sirve, los demás estaban de acuerdo en esa conclusión. Pero Ariel comienza a sonreír ya que al parecer todos han observado al chico y ni uno solo se dio cuenta. Y si ellos están tan ciegos, quizás hacer que todos observen juntos sea realmente un desperdicio. Luego de eso pasamos al día siguiente, donde nuestro protagonista se encontraba observando su papel de identificación, ya que fue a ver los resultados de los candidatos exitosos para el curso de esgrima. Pero los candidatos que habían pasado solo eran 6, mientras que esperaba nervioso, mencionaban al candidato número 5, seguido de el candidato número 217. Luego los candidatos número 432 y 615, también estaba el número 753 y 925, y esos eran todos los números, ya que esos 6 candidatos han sido aceptados para el curso de esgrima. Así que los candidatos exitosos deben cruzar el puente y completar su procedimiento de inscripción antes del final del día. Y mientras que los candidatos que habían logrado pasar celebraban, nuestro protagonista desanimado se decía que al parecer había fallado después de todo. Pero en ese momento anunciaban la misión especial de Ojo Divino, el cual era el candidato número 513. Luego de mencionar el número de nuestro protagonista, el papel comienza a quemarse con un fuego azul intenso. Al verlo suceder queda bastante sorprendido, ya que al parecer había pasado. Los demás chicos al escuchar la admisión especial Ojo Divino, comienzan a reírse, pero nuestro protagonista ajeno a eso, no sabe a qué se refería, ya que era la primera vez que escuchó de eso. Otro burlándose mencionaba que eso es solo alguien entrando por la puerta trasera. Gray al escuchar puerta trasera cree que había logrado pasar por las conexiones que quizás su maestra tenga. Pero en ese momento un anciano dice que no hablen así de la admisión especial Ojo Divino, porque la admisión especial Ojo Divino es una categoría honorable que ha producido héroes durante más de 100 años. Sin embargo, los chicos aún burlándose decían que a los viejos les encanta la admisión especial Ojo Divino, ya que eso era impresionante solo en el pasado. Y los recientes candidatos exitosos del Ojo Divino incluyen a Amy White, Bala Alwhite, Brian Miller y Jacob Bloomfield, pero todos ellos son unos completos fracasados, incluso ellos, los candidatos actuales, saben sobre eso. Gray, que había escuchado los nombres, recuerda que todos ellos formaron parte de la fuerza principal contra el aniquilador y ahora su nombre estará junto al de ellos. Si has llegado a este punto del video, recuerda que la meta son 2000 likes y 50 comentarios, y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Sigamos con el video.
Luego de eso informan de que la ceremonia de ingreso comenzaría en media hora, y los que ya se habían cambiado deberían reunirse en la plaza frente a la oficina principal. Así que todos los estudiantes, luego de estar vestidos con su nuevo uniforme al igual que nuestro protagonista, se dirigen hacia el punto de reunión. Sin embargo, algunos no estaban seguros de estar frente a la oficina principal, ya que no había nada ahí, por lo que pensaron que fueron al lugar incorrecto. Pero en ese momento alguien se dirige hacia los estudiantes pidiéndoles disculpas, ya que había tenido un pequeño tropezón en la instalación por una confusión. Así que les pide a los estudiantes que por favor den algunos pasos hacia atrás para que pueda colocar las escaleras. Eso había dejado un poco confundidos a los estudiantes. Sin embargo, ellos hacen caso y se colocan atrás con los demás. Por lo que al ver a los estudiantes alejados del círculo comienza a arrodillarse para luego colocar su mano en la tierra para rápidamente empezar a activar el círculo mágico que estaba colocado en el suelo. Y al activar el círculo todo comienza a temblar, ya que debajo de la tierra empezaba a surgir una gran estructura que deja sin palabras a los estudiantes. Luego de terminar le dice a todos que lamenta la demora. Sin embargo, les pedirá que por favor se sientan libres de tomar asiento. Los chicos al escucharlo están de acuerdo, luego comienzan a dirigirse a sus asientos mientras que murmuraban que eso había sido magia de teletransportación. Pero otro no puede creer que pueda transportar algo de ese tamaño. Luego de eso pasamos con nuestro protagonista, el cual suponía que los que habían preparado ese lugar querían hacer la ceremonia de ingreso en un lugar desde donde se puede ver el edificio de la academia. Sin embargo, para él era una manera muy extravagante de usar magia de teletransportación. Por lo que con una gran sonrisa menciona que eso es el poder de la Academia de Unión Mundial. En ese momento un estudiante preguntaba que si no era un poco excesiva la cantidad de asientos, ya que si hablan de 30 estudiantes aceptados no hay necesidad de tantos asientos. Le responde preguntándole que si no sabía por qué era así. El tipo le pide disculpas porque aparte de cómo manejar la espada nunca había estudiado realmente nada. Por lo que su compañero al escucharlo comienza a explicarle que la Academia de Unión Mundial, como su nombre lo indicaba, reúne a los mejores estudiantes de todo el mundo. Así que señala con su dedo hacia arriba diciéndole a su compañero que ya vienen. El chico al escuchar a su compañera gira su mirada hacia arriba para dejar su expresión de sorprendido, ya que había una gran flota encima de él. Nuestro protagonista al ver lo sucedido sorprendido se decía que era la aeronave mágica Stroro Queen, que una vez había subido en ella cuando era parte del escuadrón de subyugación de liquidadores. Y se dice que es una de las aeronaves más grandes del mundo y la academia la llevó solo para una ceremonia de ingreso, así que se da cuenta de cómo era en realidad la Academia de Unión Mundial. Después que las naves habían aterrizado, varios estudiantes comenzaban a salir de ella, y luego de que todos habían tomado asiento alguien comienza a decirle a todos que la ceremonia de ingreso comenzará. Así que el director comienza a dar un largo discurso a los ingresados, tanto que nuestro protagonista comienza a bostezar, ya que para él la ceremonia de ingreso en la Academia de Unión Mundial no era muy diferente a una normal. Pero en ese mismo momento el presentador comienza a saludar a los mejores estudiantes de cada curso, comenzando por Leonard, el mejor estudiante del curso de espadachines. El chico al escuchar su nombre comienza a dirigirse hacia el centro, mientras que algunos murmuraban que Leonard era el que había derrotado al examinador en un instante durante el examen de ingreso. Otro decía que era cierto, además mencionaba que algunos decían que es tan bueno con la espada como cualquiera de los profesores. Y mientras que con su mano en el pecho se presentaba, nuestro protagonista solamente observaba en silencio. Después de que Leonard se presentara, pregunta para confirmar que si se permite hablar con libertad, los presentes le responden que sí. Por lo que el chico agradece para luego mencionar que tiene una queja que quisiera hacerle a la academia. Sin embargo, primero se va a dirigir hacia sus compañeros estudiantes, pero se corrige y dice que no, ya que quiere dirigirse a todos los que fueron admitidos por el camino correcto. Porque es un honor haber sido admitido en esa academia junto con ellos, y para que puedan graduarse como personas capaces de hacer contribuciones significativas al mundo deben trabajar duro juntos. Así que espera con ansias los días en que puedan aspirar alto juntos como estudiantes de la prestigiosa Academia de Unión Mundial. Pero desafortunadamente entre ellos hay alguien que no merece estar ahí, así que el chico le pregunta a Ariel que si estaba en lo correcto llamándola Ojo Divino.
Ariel al escucharlo menciona que todos los estudiantes ahí presentes han pasado rigurosos exámenes aunque no sean tan fuertes como él, no cree que sea buena idea excluirlos. Así que ella se pregunta por qué el chico le había preguntado eso. Leonard muy serio le responde que no va a excluir a nadie que haya sido admitido a través de los exámenes regulares, excepto por el estudiante que aceptó por la puerta trasera, ya que ella lo había aceptado bajo su admisión especial de Ojo Divino. Por lo que alzando la voz menciona que su estudiante de admisión especial debe salir en ese mismo momento y devolver su uniforme y abandonar la academia de inmediato. Mientras que los estudiantes quedaban en silencio y expectantes, nuestro protagonista se preguntaba por qué el chico le tenía tanta hostilidad. Sin embargo, es bueno que no sepa cómo se ve, ya que estuvo a su lado y no lo reconoció. Por lo que piensa que mientras que no se acerque no se verá envuelto en eso. Luego pasamos con la profesora Ariel, la cual con una sonrisa dice que al parecer los nuevos estudiantes de ese año son bastante enérgicos. Pero al escucharla le dice a la profesora que estaba hablando en serio y le pide que deje de aceptar estudiantes por la puerta trasera. En ese momento Ariel se había colocado detrás del chico y bastante amenazante le pregunta que si cree que era más fuerte que nuestro protagonista. Eso había dejado conmocionado a todos los presentes. Por lo que Leonard queda sin saber qué hacer por algunos segundos, sin embargo aprieta con fuerza los dientes para tomar valor para luego responderle a Ariel que sí podría vencerlo. A Ariel le gustaba mucho la actitud del chico, por lo que le propone hacer una pequeña apuesta. Leonard no entiende de qué trataría esa apuesta, por lo que Ariel le dice que pondrá su puesto de trabajo y la admisión de nuestro protagonista en juego. Leonard al escuchar los detalles de la apuesta pregunta que si la profesora Ariel planeaba hacerlo pelear contra ese chico de admisión especial. Ariel le responde diciéndole que no haría algo tan vulgar, ya que después de todo si Gray va en serio Leonard acabaría muerto, y como educadora no puede poner en riesgo la vida de sus estudiantes. Esas últimas palabras habían hecho que Leonard se enfurezca bastante, por lo que pregunta que si lo estaba provocando. Ariel muy calmada le dice que lo decía en serio, así que harán la apuesta luchando contra monstruos y de esa manera será más seguro. Además ella sabe que él es mucho mejor luchando contra monstruos que contra otros humanos. Leonard aún enfadado menciona que Ariel estaba muy bien informada, por lo que luego pregunta exactamente cuál es la apuesta. Ariel sonríe para luego explicar los detalles y era que solamente debía eliminar a los monstruos que ella elija como objetivo y en cada ronda el monstruo objetivo será más fuerte y quien no pueda derrotar a su monstruo perderá. Y si nuestro protagonista pierde ella renunciará a su puesto de profesora y todos los estudiantes de misión especial serán expulsados. Pero si Leonard pierde hará todo lo que ella diga, así que luego de la explicación Ariel le pregunta que si estaba de acuerdo. Leonard, mientras que sostenía su espada, pide que primero le diga qué monstruos serán los objetivos, aunque él confía en poder con cualquier oponente y preferiría no verse envuelto en una trampa rara. Ariel se queda en silencio pensando cuál sería el primer objetivo, para luego mencionar que el primer objetivo sería un general ogro. Y luego de decir el objetivo le pregunta al chico que si era demasiado fácil para él, y mientras que todos quedaban sorprendidos nuestro protagonista se decía que por qué Ariel había elegido un general ogro. Pero Leonard bastante furioso dice que un general ogro no es algo que ellos puedan matar solos. Ariel le aclara que no estaba diciendo que lo elimine de inmediato, así que pondrá un límite de tiempo dentro de ese año. Leonard al escucharla le dice que si alguien pudiera derrotar a un monstruo de nivel desastre en solo un año de entrenamiento la gente no sufriría, así que el chico le pide que elija un objetivo mucho más realista. Pero en ese momento Leonard se da cuenta de algo, por lo que comienza a sonreír porque entendió que la profesora Ariel estaba eligiendo a propósito un monstruo imposible de vencer para que todo acabe sin un ganador claro. Por lo que decide no aceptar esas condiciones. Por lo que Ariel, siendo ese el caso, decide añadir una condición más, y es que si hay un empate Leonard será el ganador. Leonard no entiende, por lo que Ariel le explica que si nuestro protagonista no logra vencer al general ogro ella será despedida automáticamente y todos los estudiantes especiales serán expulsados. Leonard al escucharla se da cuenta de que Ariel estaba loca, sin embargo él no puede evitar pensar que el resultado de esa apuesta ya está decidido. Por lo que Ariel le pregunta que si eso quiere decir que no tiene más objeciones, le aclara que no puede ser un general ogro que ya esté debilitado ni nada parecido.
Ariel, mientras que hacía aparecer con su magia un contrato y una pluma, acepta lo que había dicho el chico. Además le pide que revise los detalles ya que lo había escrito en ese contrato mágico y él puede firmarlo si no tiene ningún inconveniente. Leonard, al leer el contrato detalladamente, decide firmar, sin embargo luego pregunta que si realmente Ariel cree que nuestro protagonista pueda ganar. Ariel, sin ninguna preocupación, toma asiento mientras que decía que no sabe. Los demás estudiantes, al ver todo lo sucedido, preguntaban qué le pasaba a la profesora Ariel y que si ella solamente quería jubilarse usando esa apuesta como excusa. Otro susurraba que quizás la profesora Ariel ya no estaba en su mejor momento después de todo. Luego pasamos con nuestro protagonista, el cual se daba cuenta de que la apuesta ya era oficial, pero recuerda las palabras de Ariel que había dicho que tenía que derrotar al general Ogro dentro de ese año. Por lo que llega a la conclusión de que puede incluir la derrota del ogro derrotado antes de entrar a la academia. Así que Ariel, cuando dijo que establecería el plazo de todo el año, se refería también a eso. En ese momento esta, como si pudiera leer la mente, le hace la seña de que haga silencio, así confirmando todo lo que había pensado Gray. Rápidamente cambiamos de escena, donde un profesor comenzaría explicándole a sus estudiantes sobre los fundamentos de la magia. Pero él sabe que tal vez algunos se sorprendan de que ya empezaron con clases en el primer día. Sin embargo, como estudiantes de la academia deben saber que no se puede perder ni un solo día, por lo que empezará con lo más elemental. Así que les explicará cómo se usa la magia. Luego de varias horas de explicación, nuestro protagonista tenía miedo de no poder seguir el ritmo de las clases. Sin embargo, parece que podrá, ya que había escuchado esas mismas explicaciones en el campamento de entrenamiento. Y eso significa que su problema en ese momento es haber caído justo en la misma clase que Leonard. Así que le pide a los cielos que por favor no se entere de que él es el estudiante especial de Ojo Divino. En ese momento el profesor le llama la atención a nuestro protagonista preguntándole que si estaba aburrido, ya que estaba mirando hacia otro lado en menos de 5 minutos. Gray queda bastante sorprendido al saber que el profesor pudo verlo de un solo vistazo aunque estaba en la última fila, por lo que para salir del problema pide disculpas. Sin embargo, el profesor, mientras que cerraba su libro, le dice a nuestro protagonista que si estaba tan confiado debe demostrarlo frente a la clase. Así que le pregunta que si puede usar magia básica. Gray le responde que él estaba en el curso de espada y pensó que no era obligatorio saber magia. El profesor le comenta que aunque solo pueda usar la espada en combate real, necesita saber lo básico para poder coordinarse con un mago. Así que necesita aprender magia básica y sentir cómo se usa al menos. Gray, después de escuchar al profesor, se percata de que incluso su explicación es igual a la del campamento, por lo que deduce que aprenderá los mismos hechizos. Y si ese es el caso, pregunta que si ellos van a aprender a usar la magia llamada bala de éter. El profesor, al escucharlo, se da cuenta de que nuestro protagonista ya conocía el hechizo, así que pregunta que si puede usarlo. Gray le responde afirmativamente y agradece internamente al campamento infernal que tuvo que pasar. Después el profesor, sabiendo que era una gran oportunidad, decide hacer un duelo, por lo que le pregunta a Leonard, quien llamaremos León, que si él también sabía lanzar la bala de éter. Este responde diciéndole que por supuesto, sin embargo le dice al profesor que lo habían entrenado en magia y esgrima desde antes de comenzar la escuela. Por lo que es un poco arriesgado que Gray pelee contra él en un combate real. El profesor le dice que no importa la diferencia de niveles, ya que solo es una bala de éter, así que no va a morir. Además, él no tiene la intención de pedirle que se contenga. El profesor también quería informarle que el chico llamado Gray de allá es el estudiante especial de Ojos Divinos de ese año. León, al escuchar al profesor, queda sin palabras, al igual que todos los estudiantes que comenzaban a dirigir sus miradas hacia un protagonista confundido, ya que el mismo profesor había revelado todo. León, al darse cuenta contra quién debería pelear, decide enseñarle cómo van las cosas y le mostrará qué tipo de lugar es esa academia. Por lo que, bastante furioso, le pide a nuestro protagonista que baje, el cual, nervioso, decide hacerlo. Luego de que ambos habían bajado, el profesor les dice a ambos que cuando dé la señal deben de disparar su bala de éter a su oponente. Pero nuestro protagonista con dudas se decía que solo pasó unos días aprendiendo magia en el campamento y aunque el profesor le dijo que no va a morir, cree que eso no acabará sin rasguño.
Sin embargo, en ese instante el profesor da comienzo, por lo que León comienza a materializar su bola de éter mientras que planeaba mostrarle la diferencia a nuestro protagonista de sus niveles. Pero este no se quedaría atrás. Así que comienza a crear su bola de éter. Sin embargo, contra todo pronóstico al lanzar ambos sus bolas de éter, la de nuestro protagonista tenía una pequeña diferencia, tanto que León y el mismo Gray se sorprenden. Y mientras que la enorme bola de energía de nuestro protagonista desvanecía la pequeña bola de energía de León, este último se encontraba aterrado, pero el profesor rápidamente trata de intervenir usando una especie de barrera. Y luego de colocar exitosamente la barrera dice que estuvo cerca, pero en ese momento dicha barrera comienza a agrietarse hasta el punto de romperse, así creando una explosión, cuyas ondas se hicieron presentes en toda la clase. León, que se encontraba más cerca que todos, había sido lanzado varios metros hacia atrás, por lo que el profesor se dirige a él preguntándole que si se encontraba bien. El chico, luego de ponerse de pie, dice que sí. Por lo que luego el profesor dirige su mirada hacia la dirección de nuestro protagonista mientras que se decía que si la barrera no hubiera amortiguado el impacto, León pudo haber muerto. Además, ni siquiera entre ellos los profesores hay alguien que pueda lanzar una bola de éter así, por lo que le pregunta a nuestro protagonista qué había sido eso. Pero este se decía que la bola de energía de León era muy débil y definitivamente no es la misma magia que él usó. Así que podría ser que la bala de éter que aprendió en la escuela de subyugación sea diferente a la que enseñan en la academia. Y siendo ese el caso, le dice al profesor que al parecer había usado magia equivocada. Sin embargo, el profesor le dice que no es así, ya que esa magia era definitivamente una bala de éter. Pero la cantidad de su hechizo es distinta y lo que acaba de usar no era éter normal, sino éter súper comprimido. Los demás estudiantes, al escuchar el término éter súper comprimido, mencionan que nunca habían oído hablar de eso. El profesor, mientras que daba una demostración, menciona que es un poder que incluso ellos, los profesores, tienen dificultades para generar, y Gray logró crearlo y moldearlo en un hechizo en ese instante. Además, no existe nadie en esa academia que pueda replicar lo que acababa de hacer, ya que fue la primera vez que ve una bala de éter tan poderosa y tal vez la admisión por ojo divino era por eso. Pero los estudiantes, al escuchar al profesor, dicen que si es así, entonces debieron inscribir a nuestro protagonista en el curso de magia desde el principio en vez de admitirlo por especial. Sin embargo, este se dice que no puede ser cierto, ya que todos los hechizos que enseñaban en la escuadra de subyugación eran así, y eso que él era de los que menos aptitud tenía. Por lo que vuelve a crear la bola de energía mientras que le preguntaba al profesor que si le estaba tomando el pelo, porque cualquiera podría lograr algo así con el entrenamiento correcto. El profesor, al escucharlo, comienza a sonreír, dejando a nuestro protagonista confundido, pero este comienza a reír más fuerte, provocando más confusión a nuestro protagonista. Y en un instante se le acerca y le pregunta que si le parece bien transferirlo al curso de magia, porque él mismo lo recomendará y definitivamente sabe que tiene más talento para la magia que para la esgrima. Pero Gray lo rechaza, ya que le habían dicho que no era muy bueno con la magia. El profesor sabe que alguien como nuestro protagonista, que domina la técnica de compresión de éter lo suficiente para producir éter súper comprimido a su edad, era una locura. Así que él sabe que Gray es un prodigio sin igual incluso para los estándares de esa academia, y él como profesor puede garantizarlo personalmente. Y aunque él no sabe qué tonto le dijo que no tenía talento, claramente no tenía idea de lo que hablaba, así que le vuelve a preguntar a nuestro protagonista que si estaba seguro de que no deseaba cambiarse al curso de magia. Los demás estudiantes, al ver la escena, estaban increíblemente sorprendidos porque un profesor que casi nunca elogia a alguien lo estaba haciendo. Pero este continúa diciendo que sería una pérdida para el mundo si no estudia magia. Incluso se atrevería a decir que es un crimen contra la magia. Gray solamente podía sonreír nerviosamente al escuchar las afirmaciones del profesor, y en ese momento recuerda la técnica de comprensión de éter, ya que siente que escuchó sobre eso en aquel entonces, donde alguien le explicaba que en tiempos antiguos la gente ni siquiera sabía de la existencia del Od o fuerza vital, por eso lanzar magia apropiada era muy difícil, porque ellos tenían que comprimir éter constantemente dentro del cuerpo, y luego intentar juntar y usar solo las partes que por casualidad se mezclaban con el Od. Y viéndolo en ese momento, el resultado hasta le pareció gracioso. Nuestro protagonista, al recordar esa explicación, le pregunta al profesor que si sabe qué era el Od.
Pero este no tenía idea de qué era eso, así que por su reacción Gray confirma que ese mundo todavía no sabía de la existencia de Lod. Y si ese era el caso, entonces lo que aprendió en la escuadra de subyugación es conocimiento del futuro, por lo que tiene que ser muy cuidadoso con quien le revela eso. En ese momento el profesor vuelve a insistirle a nuestro protagonista de que tome la decisión de transferirse al curso de magia. Sin embargo, Gray le responde que ama la espada y aunque agradece su ofrecimiento tendrá que rechazarlo. El profesor lamenta su decisión, pero si eso era lo que quería supondrá que no hay nada que hacer. Sin embargo, si algún día cambia de idea no debe de dudar en buscarlo en cualquier momento. Y mientras que nuestro protagonista agradecía por la oferta, el profesor le dice que puede tomar asiento. Además le comenta que ya no lo va a regañar si mira hacia otro lado durante la clase y si está aburrido no le importaría que salga tampoco. Porque esa clase es demasiado básica para Gray. Y mientras que nuestro protagonista se dirigía hacia su asiento, los estudiantes murmuraban que no podían creer que el profesor Carlos piense así de él. En ese momento León fija su mirada hacia nuestro protagonista para luego acomodarse su traje y con una expresión inexplicable llama a nuestro protagonista señor Gray. Pero este, sin saber lo que sucedía, de repente siente por todo su cuerpo un escalofrío. Después de eso las clases habían terminado y nuestro protagonista había recibido una carta de Ariel que le decía que pase por su oficina. Por lo que este cree que debe de ser cosa del profesor Carlos y tal vez la profesora Ariel también quiere recomendarle que se cambie de curso. En ese momento nuestro protagonista había llegado a la oficina, por lo que comienza a tocar la puerta, pero dentro de la oficina una voz le dice que no estaba con seguro. Por lo que Gray procede a entrar. En ese momento, luego de entrar, detrás de este había alguien atacándolo. Así que nuestro protagonista rápidamente toma su espada para esquivar el ataque que había mandado hacia atrás a una chica de pelo azul. Pero nuestro protagonista, luego de atacarse, dice que su cuerpo había reaccionado por sí solo, sin embargo no entiende por qué la chica había hecho eso. Gray, que había visto la chica cuidadosamente, se sorprende, ya que esa chica le hace sentir que la había visto en algún lado antes. Pero en ese momento la profesora Ariel le decía a nuestro protagonista que no estuvo nada mal y sabía que no se equivocaba. Luego un profesor le preguntó a la chica llamándola Bella que si no se contuvo, ya que Ariel le había pedido que fuera con cuidado contra nuestro protagonista. El otro profesor le dice a la chica que sus movimientos habían sido impecables, sin embargo al ser desalmada fácilmente fue antinatural. Gray, que había escuchado el nombre de la chica, queda sin palabras, ya que eso significaba que ella era la gran sabia Bella Albright. En ese momento la profesora Ariel le pregunta a los profesores que si en verdad estaban diciendo eso porque ni siquiera puede notar si alguien se estaba conteniendo, así que le pregunta por qué ellos no renuncian como profesores. Uno de los profesores, mientras que extendía la mano para darle algo a Ariel, le dice que ellos solo estaban bromeando y por desgracia no tiene más opción que admitirlo. Nuestro protagonista, que estaba viendo lo sucedido, le pregunta a la profesora Ariel qué estaba haciendo. Ariel explica que estaba apostando si podía resistir o no el ataque sorpresa de Bella y gracias a él había ganado un buen dinero, así que ella le arroja su parte, lo cual era una moneda de oro y eso para nuestro protagonista era una fortuna. Luego este profesor comenta que era justo como dijo Ariel, y en ese intercambio anterior parecía que deliberadamente no usó su brazo dominante. Y era como si estuviera tratando de proteger su brazo inmóvil, así que cree que es por una lesión. Pero es más que una lesión muscular visible, el profesor diría que es una herida más profunda. El otro profesor está de acuerdo con esa observación, ya que una herida simple no causaría eso. Este, al escucharlo sorprendido, les pregunta que si pudieron notarlo tanto solo con mirar. Los profesores responden que si no pudieran notar eso no serían profesores en esa academia, aunque parece que la profesora Ariel ya lo sabía durante el examen. Ariel, al saber que los profesores lo entienden, le pide que se retiren, ya que nuestro protagonista era su estudiante y no lo iba a entregar. Los profesores, sin perder mucho el tiempo, comienzan a irse, pero antes de irse uno de ellos admite que nuestro protagonista tenía potencial por el momento. Sin embargo, si esa herida no sana, significaría que no cumple con los estándares de admisión de la academia. Por lo tanto, Gray debe siempre tenerlo presente. Después de estar solos, Ariel se dirige hacia nuestro protagonista y le pregunta que si le parece bien si hablan de magia primero.
Después de algunos minutos y que todos estuvieran cómodos, Ariel comenta que escuchó que nuestro protagonista había usado éter súper comprimido en la clase del profesor Carlos, ya que él había ido a su oficina y le pidió que lo transfiriera al curso de magia, pero obviamente ella se negó, porque para ella nuestro protagonista es más apto para blandir la espada que para la magia. Y por lo menos ciertamente no parece bueno en la comprensión mágica, y ni siquiera muestra señales de haber practicado eso. Gray se da cuenta que los ojos de la profesora Ariel solo con verlo lo supo, así que será mejor para él no mentir, por lo que le dice a la profesora que era totalmente como ella dice. Ariel luego de escucharlo le pregunta que si le importaría decirle exactamente qué truco había usado, además promete no decírselo a nadie, incluso le ofrecerá una recompensa, ya que realmente necesita saberlo por el bien de la chica que está al lado de ella. Gray le dice a Ariel que si se estaba refiriendo a la hechicera, pero antes de terminar esas palabras se corrige y la llama Bella y dice para sí mismo que estuvo cerca y casi la llamó por el apodo que tendrá en el futuro. Ariel le responde que así era y aunque es una genio en teoría mágica está lejos de ser la mejor usándola y por alguna razón simplemente no puede usar bien la técnica de comprensión de éter, por eso no puede crear éter súper comprimido. Gray al escuchar a la profesora se dice que había escuchado que Bella era una desarrolladora tardía, así que lo que había dicho Ariel era razonable. Ariel luego continúa diciendo que por lo que había escuchado del profesor Carlos, cuando usó éter súper comprimido no parecía haber comprimido éter en absoluto. Y si hay una forma de usar éter súper comprimido sin comprimirlo realmente, entonces Bella no tendrá que ser enviada con el profesor Bradley. Gray al escuchar el nombre del profesor deja su copa de té en la mesa y sudando frío pregunta que si realmente se refería al profesor Darian Bradley. Ariel responde afirmativamente y viendo su reacción nota que sabe quién es. Nuestro protagonista se dice que es imposible no conocerlo, ya que es sumamente infame. Y él ha hecho incontables experimentos con humanos, matando a muchos en el proceso, además había provocado desastres mágicos que causaron la muerte de decenas de miles de personas. Y ese es el peor criminal mágico de la historia, sin embargo en el presente todavía no lo han capturado en esa etapa. Luego volvemos con Ariel, la cual decía que si Bella no logra crear éter súper comprimido antes de fin de año será enviada con él, donde se le realizará una cirugía. Eso había dejado atónito a nuestro protagonista que preguntaba que si eso no era una completa locura. Ariel sabe que es una locura, pero dicen que es para mejorar sus habilidades mágicas, sin embargo la realidad es simple experimentación humana. Y aunque no se ha hecho público hay rumores que dicen que por su culpa algunas personas murieron y otros quedaron rotos. Bella sabe que eso es peligroso y aterrador, pero la expulsarán al final del año si no puede usar éter súper comprimido. La profesora Ariel con una expresión de enojo prefiere que Bella deje la academia antes que dejar que ese hombre toque su cuerpo. Pero Gray al escuchar la historia se dice que la magia que conoce es un conocimiento que aún no existe en esa época y si lo cuenta podría terminar cambiando el curso de la historia. Sin embargo, este dirige su mirada hacia la chica temblorosa que le hace recordar el futuro y las innumerables muertes que habrán, y eso habían hecho que nuestro protagonista decidiera decir cómo lo hizo, ya que ese infierno que llama futuro era mejor cambiarlo. Así que este coloca su taza de té media vacía en la mesa mientras que decía que le va a enseñar cómo usar éter súper comprimido. Rápidamente cambiamos de escena a la arena de la academia, donde nuestro protagonista ya había explicado todo el proceso de crear éter súper comprimido. Por lo que luego les dice a las chicas que eso era todo lo que sabía sobre magia y como prometieron no deben decirle a nadie que fue él quien les enseñó eso. Ariel estaba de acuerdo con nuestro protagonista ya que incluso firmaron un contrato mágico, y si ellas rompen ese contrato morirán. Así que estando de acuerdo nuestro protagonista les pregunta qué opinan tras escuchar lo que les dijo. Pero la profesora Ariel solo con aprender sobre el Od le hace volar la cabeza, sin embargo el conocimiento mágico que reveló estaba a otro nivel. Bella añade que ese conocimiento era conciso pero bien estructurado, en otras palabras sintió que estaba escuchando una clase de magia de cientos de años en el futuro. Y solo con escuchar su explicación la historia de la magia ha avanzado definitivamente 100 años. Pero Gray sabe que lo que le enseñó lo aprendió de ella misma dentro de 10 años, por lo que supone que si suena como si hubiera avanzado 100 años para alguien en el presente.
Luego Ariel le dice a Bella que hubo mucha información que no pudo juzgar bien, así que le pregunta que si cree que lo que había dicho nuestro protagonista era cierto. Bella le responde diciendo que es muy probable que la teoría sea correcta, ya que nada contradice la teoría mágica actual, además la forma más rápida de comprobarlo es probarlo y por eso están ahí. Así que si todo lo que había dicho nuestro protagonista era correcto, el hechizo que está escrito en el papel debería funcionar. Por lo que la chica luego se aparta mientras que decía que según esa teoría el siguiente hechizo es su poder completo. Gray al escuchar dichas palabras recuerda que le habían dicho que el poder de Bella podía arrasar una ciudad entera, además se decía que no podía controlar del todo su inmenso poder mágico. Pero en ese momento nuestro protagonista deja totalmente de pensar, porque Bella había creado un enorme círculo mágico que hasta ella misma se sorprende al verlo. Así que nuestro protagonista con todas sus fuerzas le pide que espere, sin embargo ya era demasiado tarde para detener el hechizo de Bella. No olvides dejar tu like y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video.